Efesios 4:22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y me salto hasta el verso 31, donde dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y en esta misma sintonía de lo que el pastor Iván nos ha venido hablando, de diferentes emociones, a través de los sucesos del último año prácticamente, las personas han estado sometidas más que nunca a una alteración de sus emociones. Dicen las cifras estadísticas que los problemas de salud mental se han disparado, están por las nubes. Así que nosotros tenemos que ser avisados y saber cómo Dios ha determinado en su palabra herramientas importantes para nosotros poder avanzar y crecer, y que en medio de las circunstancias podamos salir victoriosos, sobre todo en la forma como nos relacionamos con los demás. Este capítulo 4 de Efesios me gusta mucho porque habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Habla de cómo tenemos que tratarnos unos a otros. Habla del amor, habla de la tolerancia, habla de la fe, habla de que somos de un mismo Padre, de un mismo Espíritu. Y no solamente eso debemos aplicarlo cuando entendemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, sino cuando entendemos que tú debes estar en unidad en tu casa, que tú debes estar en unidad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Si tú estás en un trabajo, tienes que estar en unidad con tu equipo de trabajo. En cualquier lugar donde tú te encuentres, tienes que estar en unidad con las personas que están a tu alrededor, porque Dios nos hizo seres que somos relacionales. Necesitamos estar en relación continua. Cuando creó a Adán, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso lo aplicamos hoy a nuestra vida. No es bueno que el hombre en general esté solo, y por eso es importante que vivamos en sociedad y saber cómo vivir. Por eso muchas veces cuando nuestras emociones nos juegan una mala pasada, entramos en conflictos familiares, conflictos matrimoniales, conflictos entre hermanos, conflictos entre compañeros de trabajo. Y aquí estos versículos que acabamos de leer nos están hablando de cómo nosotros podemos vivir en relaciones saludables, en cómo nosotros tenemos que vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza. Ahí habla de dos naturalezas: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Esa naturaleza espiritual es la que nos va a enseñar a nosotros cómo debemos comportarnos, y dice que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que nosotros pensemos, así vamos a actuar, así vamos a reaccionar. Amén. Entonces dice aquí en el verso 25: digamos siempre la verdad a todos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Dicen: no digamos mentiras, tenemos que hablar en verdad. Y la verdad no solamente es cuando tú dices algo que es cierto, la verdad se convierte en un estilo de vida. Y sabes una cosa, muchas veces entramos en conflictos con las demás personas, no tanto porque les digamos mentiras a ellos, sino porque nosotros nos decimos mentiras a nosotros mismos. Y nos creemos esas mentiras y actuamos de una manera inadecuada. Y sabes otra cosa, el padre de mentira nos habla a nuestros pensamientos y nos creemos las mentiras del enemigo y actuamos de una manera inadecuada. Por eso la verdad se convierte en un estilo de vida, y la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad de qué es lo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestra mente, para actuar conforme a la verdad de Dios y no conforme a la mentira del enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí hay algunas actitudes que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Hemos estado hablando de la depresión, de la tristeza, de la angustia, y aquí en uno de estos versículos nos dice en el 26:
no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Yo quiero que nosotros en esta hora entendamos un poquito más cómo podemos poder practicar la verdad de nuestra vida a través del control de una de las emociones más peligrosas que pueden ocurrir y es en nuestra vida, y es el enojo. ¿Cuántos alguna vez, levanten su mano derecha, si ha tenido enojo en algún momento de su vida? Levante la mano derecha. Levante la mano derecha y la izquierda si ha tenido enojo varias veces en su vida. Levante la mano derecha, la izquierda y el pie derecho si ha sido víctima de alguien enojado. Levante la mano derecha, la izquierda, el pie derecho y el pie izquierdo si usted a veces se enoja con usted mismo. Si no levantó nada, o es un extraterrestre o se nos metieron los ángeles aquí. Pero sí se dan cuenta porque es importante saber cómo nosotros debemos controlar el enojo, porque si no eres tú quien lo manifiesta, has sido víctima de alguien enojado. Y eso, si tú me puedes decir si es así o no, que daña las relaciones interpersonales, las relaciones entre familia y por lo general aquellos que están más cerca de ti. Aquellos a los cuales tú más amas, aquellos a los cuales tú más aprecias, en una situación de enojo incontrolable puedes echar a perder esa relación. Entonces, dice un versículo, no sé cuál es porque no anoté la cita, pero dice: los que se enojan fácilmente, es un proverbio, cometen locuras. ¿Han conocido a alguien que ha cometido locuras por el enojo? Amén. ¿Qué es el enojo entonces? El enojo es una emoción que no es ni buena ni mala. Depende de lo que tú hagas con esa emoción, es que es la que se puede convertir en pecado. Por eso el versículo dice: no se dejen controlar, no pequen dejándose controlar por el enojo. En otra versión dice: airaos pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos pero sin entrar en pecado. Y nosotros tendríamos que conocer que cuando la Biblia habla de enojo, en 15 versículos diferentes está la misma palabra, enojo y fuego. ¿Será que el fuego es malo o es bueno? Depende, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser los buenos usos del fuego? A los que nos están viendo allá en transmisión, anótenme, yo los voy leyendo por aquí. ¿Para qué podría ser bueno el fuego? Ahí está Zuleima, ahí está María, Tata. Escriben por ahí los que están conectados. ¿Para qué podría ser bueno el fuego? Y ustedes también me pueden decir. Para cocinar. ¿Para qué? Para calentarse, ¿cierto? Aquellas ciudades donde están muy llenas de frío. Y en fin, puede ser bueno para muchas cosas, pero también puede ser malo, ¿cierto? Y puede causar mucho daño el fuego también, ¿correcto? Entonces nosotros necesitamos entender que el enojo actúa como una energía. Y esa energía nosotros podemos utilizarla de acuerdo con las circunstancias para algo bueno, o si no la sabemos controlar, para algo malo. ¿Qué es lo que puede causar el enojo? Una de las causas del enojo es cuando no se cumple con nuestras expectativas. Cuando nosotros creemos que hay algo que debemos recibir y no se cumple. Cuando creemos que tenemos derecho a algo y no se nos es dado, entonces decimos eso es algo injusto. Y el enojo entonces podríamos nosotros utilizarlo de buena manera para que no se cometan injusticias en contra nuestra o en contra de otra persona. Pero si no lo controlamos, podríamos en esa misma injusticia cometer locuras, como dice aquí uno de estos versículos. También otra de las causas es cuando necesitamos prepararnos, la forma en que nosotros necesitamos reaccionar ante un ataque, ante una amenaza, ¿cierto? Y el cuerpo segrega hormonas, sustancias que hacen que nos enojemos, pero para reaccionar y que ese ataque no nos hiera. Pero si no lo controlamos de manera adecuada, podemos irnos en contra de esa cosa o persona o algo de una manera violenta, y ahí sí entonces estamos pecando. Usualmente ese ataque, esa amenaza, esa injusticia
esa frustración, llega a nuestra vida en forma de ofensa. Y a veces son personas cercanas las que nos ofenden, a veces son personas cercanas las que causan heridas en nuestro corazón. Y es la manera como nosotros reaccionemos a esa ofensa, es como nosotros vamos a poder determinar si vamos a poder usar el enojo para bien o para mal. ¿Por qué? Porque esa ofensa causa un dolor. ¿Y a quién le gusta sentir dolor? A nadie. Cómo nosotros reaccionamos ante ese dolor va a ser determinante en nuestras vidas. Y como les comenté hace poco, las personas que tenemos a nuestro alrededor, las más cercanas, son las que usualmente, potencialmente pueden causar más dolor a nuestras vidas porque son las que más amamos. Y cuando hacen algo es lo que más nos duele. Y nosotros también necesitamos entender que la manera como nosotros hayamos aprendido en nuestro entorno a manejar el enojo va a ser determinante también. En la tarde, en uno de los chats en los que estamos, tenemos una persona que tiene videos para todo. Tú le das, estás hablando de cualquier cosa y te saca el video preciso. Y mandó un video de 15 segundos donde está un bebé en pañales sentado colocándose una media. Y adivinen qué pasó. Un bebé pequeño no se pudo colocar la media y ese bebé pequeño ha cogido la media y la tiró por allá con rabia. Y la otra que la tenía medio puesta también se la quitó y la iba a tirar y se dio 2 vueltas y la tiró, y mejor dicho, causa gracia porque ver un bebé enojado, ¿cierto? Pero yo decía, wow, qué tremendo. ¿Quién le enseña a los bebés a enojarse? ¿Por qué desde ya pequeñitos ya estamos reaccionando con enojo? Y me puse a investigar un poquito y encontré que los psicólogos dicen que los niños hasta los 4 años es normal que hagan hasta 9 berrinches por semana. Y esos berrinches incluyen llanto, patadas, jaladas de cabello, tirada de cosas, o sea, el berrinche. Y puede durar entre 5 a 10 minutos. O sea, ya lo tienen todo cronometrado. Y dicen, hasta los 4 años puede ser normal. Pero si ya después de los 5 años sigue pasando, entonces ya tienes que prestar una atención especial. Y si tienes 35 años y sigues haciendo berrinche, y sigues tirando patadas, y sigues jalando cabello, entonces ahí sí, mi hermano, tienes que prestarle mucha más atención. ¿Han conocido a alguien ya adulto con ira? Significa entonces que sigue teniendo actitudes de niño. Significa entonces que no ha madurado. Significa entonces que no ha sabido cómo aplicar el carácter de Cristo a su vida. ¿Y de qué depende de que ese niño después de los 5, 6, 7 años empiece a cambiar? Depende del entorno. Porque si un bebé ya por naturaleza puede reaccionar con frustración, porque ¿cuál era la amenaza de ese bebé de ese video? ¿Quién lo estaba atacando? La media. Bebé 0, media 1. Y él cogió y la emprendió contra la media. Él se sintió frustrado, ¿cierto? Y los bebés que a veces no, por su edad no saben hacer muchas cosas, se pueden sentir frustrados. Otra de las causas del enojo puede ser el temor, la frustración, la injusticia. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, en medio de ese ataque o de esa amenaza, necesitamos saber que si los padres también reaccionan con enojo, ese bebé nunca va a aprender a reaccionar diferente. Si su entorno, las personas reaccionan, él tirando la media y un esposo tirando el celular contra la pared, ese bebé no va a aprender a manejar el enojo. Y ese bebé va a seguir creciendo. Y cuando sea niño tal vez siente heridas o abandono, rechazo, abuso por parte de aquellos que más ama, por sus padres. Y esa ofensa puede ser tanto intencional como no intencional. Independientemente de si fue intencional o no, una persona que empieza desde pequeño a sentirse abusada, rechazada, abandonada, va a empezar a sentir ese ataque, va a empezar a sentir esa injusticia en contra de su vida, y en su corazón se va a volver el enojo como algo normal, como un mecanismo de defensa. Se va a volver como un anestésico,
¿Por qué? Porque cuando yo siento que algo me va a herir, yo reacciono con enojo, con ira, para que eso no me hiera. Si hay una persona que me va a decir algo que me va a herir, yo entonces grito más para que esa persona no me hiera. Y coloco yo una barrera, un mecanismo de defensa. ¿Están aquí? Amén. Y si tal vez sigues creciendo y empiezas ya a tener relaciones con otras personas, de novios, de casados, de esposos, y no has resuelto eso y siguen hiriendo tu corazón, vas a crecer y vas a pasar por todas las etapas de tu vida y vas a seguir hiriendo a las personas que más amas porque no has sabido cómo controlar ese enojo. Y hay diferentes personas que pueden reaccionar al enojo de diferentes maneras. Hay algunos que son más propensos que otros. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta actuar de manera competitiva pueden tener una tendencia un poquito más a sufrir de enojo. Aquellas personas que de alguna manera trabajan con presión, con estrés, siempre están como trabajando de esa manera, pueden tener una tendencia un poquito más a reaccionar con enojo. Aquellas personas que tienen tolerancia baja pueden reaccionar un poquito más con enojo. Ahora, si tú eres competitivo, trabajas siempre con presión, con estrés y tienes baja tolerancia, entonces tienes una alta tendencia a reaccionar. Eres mucho más propenso a reaccionar de esa manera. Pero todos estamos de alguna u otra forma en la capacidad de poder reaccionar, y podemos reaccionar de diferentes formas. Una de ellas es, por ejemplo, aquellos que reaccionan como una fuga de gas. No se dan cuenta, pero está ahí. No se dan cuenta, pero están como acumulando ese enojo y como que no me hirió. Como que no, yo sé manejarlo. Ni se dan cuenta que están guardando esa ira, ese enojo, como esa fuga de gas que está ahí contaminando el ambiente, hasta que venga una chispita por ahí y ¡pum! Yo recuerdo hace muchos años, yo por lo general no soy persona que me enojo mucho, pero recuerdo hace muchos años que una persona me dijo algo y yo estaba guardando cosas allí, estaba en la iglesia de hecho, y reaccioné con ira, con enojo y le dije de cuánta cosa. Y yo después me dijo, oye, pero yo no soy así, ¿yo por qué reaccioné de esa manera? Y después tuve que ir a pedir perdón. En la misma iglesia reaccioné. ¿Por qué? Porque estaba guardando. Y con algo que no era hasta insignificante. ¿Pero por qué? Fue una simple chispita, pero ya estaba contaminado todo el ambiente con esa fuga de gas. Hay otro tipo de personas. Son aquellas personas que son como la olla de presión. Y me recuerda esa historia al rey Saúl. El rey Saúl dice que se enojó en contra de David cuando empezaron a cantar. Es que Saúl mata 1000, pero David mata 10,000. Dice que Saúl se llenó de envidia y de enojo en contra de David. Pero él no salió, no empezó a acumularlo, sino que buscó en algún momento que David estuviese por ahí para empezar a lanzarle lanzas. Era como una olla de presión que en cualquier momento iba a buscar el momento preciso cuando eso pita para sacar ese enojo, esa ira, esa furia. ¿Cierto? ¿Hay alguien aquí que se haya identificado con una fuga de gas o con una olla de presión? ¿Sabes cuál es un ejemplo de la fuga de gas? En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor se va, se gasta el dinero, regresa, y el hijo mayor dice que se enojó por la forma como el padre recibió a su hijo menor. O sea, él estaba y dice, por tantos años te he servido y no me has dado ni un cabrito para festejar conmigo. O sea, durante tantos años él estaba ahí guardando, hasta que vino una chispita que fue que el padre reaccionara con amor con su hijo y explotó. O Saúl lanzando lanzas a David. Y el otro tipo es el tipo fosforito. Normalmente identificamos más el enojo con los fosforitos, pero los otros dos también existen. El fosforito es el que tú no tienes que decirle mucho cuando ya pum, está tirando rayos y centellas.
Es como Pedro, el discípulo de Jesús. Dice que cuando llegaron ahí en el huerto de Getsemaní y van Judas con todos los sacerdotes, ¿qué hizo Pedro? Cogió una espada y así tenía puntería el Pedro. O yo no sé si quería, si la puntería era porque quería nada más cortarle la oreja, o si quería otra cosa, entonces así no tenía puntería. Pero le cortó la oreja derecha a uno de los soldados. O sea, reaccionó de una manera fosforito. Cualquiera sea el estilo en el cual tú puedes manifestar el enojo, está bien sentirlo, está bien, es una emoción, no podemos nosotros ocultarla ni reprimirla, pero tenemos que saber cómo darle manejo para que no nos afecte a nosotros y que no afecte a las personas que amamos. Y hay un cuarto estilo, y ese es el estilo del que le quiero decir hoy. Aquellos que están como el estilo de Jesús, el estilo ganador. ¿Cómo puedes reconocer? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que el enojo lo puedes controlar. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que dicen yo soy así. ¿Ha escuchado a alguien? No es que yo soy así. No es que yo reacciono de esa manera. Hay otros que hasta se justifican. No es que yo quiera ser así, pero es que me obligan, porque es que hacen lo que no tienen que hacer. Y entonces se justifican con el error de otra persona para reaccionar de esa manera. No es que me obligan. No, nadie te está obligando. Tienes que mirar a ver cuál es la raíz que hay en tu corazón. Pero tienes que reconocer que el enojo lo puedes controlar. ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó Dios a Caín cuando Caín y Abel trajeron las ofrendas a Dios. Y Dios le preguntó a Caín, Génesis 4, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le dijo a Caín, le dio la clave. ¿Estás enojado? Ok, perfecto. Pero ten cuidado, domínalo. Si tú no lo dominas a él, él te va a dominar a ti. Y ya todos sabemos el resto de la historia. Caín se dejó dominar por su enojo y terminó matando a su hermano. Tal vez alguno aquí no ha cometido asesinato, pero Jesús después de mucho tiempo dijo, no es necesario que tú cometas asesinato. Si tú te enojas contra otra persona, ya eres considerado un homicida. Así que no hay que llevarlo a la práctica, no hay que materializarlo. Solo con pensarlo, con enojarte, con llamar fatuo a tu hermano, ya eres considerado culpable de homicidio. Pero Dios le dio la clave a Caín. Tú debes dominarlo y ser su amo. El diseño divino del enojo es alertarnos. Está ahí colocado para alertarnos, para prender una alerta. Como cuando tú vas en tu vehículo y ves una señal, ves un bombillo que se prende, eso es una alerta. ¿Qué significa? Que tú tienes que hacer algo, tienes que solucionar, ya sea una injusticia, un ataque, una amenaza, una frustración, un temor. Tienes que hacer algo. Está ahí para alertarnos, no para controlarnos. Tú puedes dominar tus emociones. Hoy hemos estado aquí para decirte que tú puedes dominar sobre ti mismo. Más nadie debería tener el control sobre tu vida que tú mismo. Y obviamente tú entregarle ese control al Espíritu Santo. Y si estamos teniendo problemas para dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones, entonces necesitamos saber que hay una solución y es buscar a Dios, buscar al Espíritu Santo, y Él va a entregar la victoria en tus manos. Y tú vas a poder salir adelante y vas a dejar de sentirte mal, porque en últimas cuando reaccionamos de esa manera, después nos sentimos mal. Porque hemos atropellado, hemos hecho un reguero a las personas que están a nuestro alrededor. Dice un proverbio, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan.
Es de sabio saber controlar el enojo y es de necios no controlarlo. Amén. Y esto lo hablamos tanto para hombres como para mujeres, como para jóvenes, como para ancianos. Cualquiera puede ser víctima del enojo. Pero de manera especial, muchas veces sucede o atendemos muchas parejas cuando ciertamente los hombres tienden a dejarse controlar un poco más por esta emoción. Como les decía, tal vez por la cultura en la que hemos crecido. Y a veces las mujeres se sienten que no saben ni siquiera cómo hablarle al esposo. Y a veces le tienen miedo. Y no saben cómo va a reaccionar. Y es importante que nosotros empecemos a prestarle atención a cada una de estas circunstancias. Entonces, el primer punto, reconoce que sí puedes dominar tus emociones. El segundo punto, corta con las raíces. Todo tiene que empezar por cortar las raíces, pero tú tienes que determinarte a hacerlo. Les decía que todo puede empezar con una ofensa. Y cuando tú no perdonas a aquel que te ofendió, entonces viene el resentimiento. Y cuando tú no tratas ese resentimiento, entonces se produce el enojo. Y si tú no tratas a tiempo el enojo, entonces va a crecer una raíz de amargura. Y si no tratas esa raíz de amargura, se va a convertir en odio, en depresión. Es una escala, por eso hay que cortarla de raíz. Si no quieres llegar a la amargura, porque la amargura ya es un estado mucho más fuerte que el mismo enojo, tú tienes que cortarla de raíz. El estado airado del corazón, la amargura es el estado airado del corazón y del espíritu de una persona que ha guardado un profundo resentimiento y se ha rehusado a perdonar. Cuando hay una herida no tratada, ese es el terreno perfecto para que una raíz de amargura empiece a brotar en tu corazón. Y todos aquí en algún momento hemos sido heridos, hemos sufrido de rechazo. El apóstol José Víctor dice que hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que han sido rechazados y aquellos que han sido muchas veces rechazados. Todos en algún momento hemos sufrido rechazo. Todos en algún momento hemos tenido alguna falencia en nuestra paternidad. Todos en algún momento hemos podido sentir el desamor. Todos en algún momento hemos podido sentir la ofensa de otra persona. Pero nosotros no podemos dejar pasar cada una de esas circunstancias sin perdonar. Y si tú hoy en día estás teniendo problemas de enojo severo, tal vez, y no sabes cómo controlarlo, tal vez es porque ya hay una raíz profunda en tu corazón que viene de una herida del pasado que no has tratado a tiempo. Porque cuando el enojo avanza a la etapa de la amargura, es mucho más fácil que el amargado reaccione con enojo. Entonces se vuelve un círculo vicioso que no sabes tú cómo controlar y cómo salir de él. Entonces corta de raíz ese enojo. Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjate que la amargura te daña a ti y daña a los que están a tu alrededor. ¿A quién le gusta andar con alguien amargado? A nadie. Y llega un momento en que el amargado ni siquiera quiere estar con él mismo. Causa risa, pero es bien doloroso, porque el no querer estar ni con uno mismo empiezan a llegar pensamientos de suicidio. Es algo fuerte, es algo que te lleva a una depresión que puede ser muy profunda. Normalmente las personas que están con raíces de amargura ven siempre todo lo negativo, siempre ven todas las cosas con el ojo malo.
Siempre ven la viga que está en el ojo ajeno, la pajita que está en el ojo ajeno, y no ven la viga que tienen en su propio ojo. Porque es que el ojo mira hacia afuera, no mira hacia adentro. Y el que está con una raíz de amargura es mucho más difícil que pueda ver sus propios errores. Siempre está viendo todo lo malo. Nunca ve nada bueno, nunca ve nada bueno en el esposo, nunca ve nada bueno en los hijos, nunca ve nada bueno en el trabajo, nunca ve nada bueno en la iglesia. Aquellas personas que viven con amargura viven en el pasado y no pueden proyectarse hacia el futuro. Son personas que, así como la esposa de Job, que lo sacó, Dios lo sacó, lo salvó, lo sacó de Sodoma y Gomorra que se estaba quemando y le dio instrucción: no miren atrás. Pero ella como que se acordó de su vajilla, de sus adornos, de sus chocoritos, y dice: ay, mis chocoritos allá están, y quedó como una estatua de sal. Porque no podemos estar mirando hacia el pasado. Si tú estás mirando constantemente hacia el pasado, hacia las heridas, hacia lo que pasó hace 30 años, hacia lo que te dijeron hace 50 años, hacia lo que no te dieron hace 10 años, nunca vas a poder proyectarte hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios tiene para ti un futuro glorioso. Dios tiene para ti promesas que va a cumplir. Dios tiene para ti una generación que va a transformar esta sociedad. Dios tiene para ti prosperidad, salud. Dios tiene para ti, y dice que tus pensamientos no son más altos que los pensamientos de Dios. Así que Dios quiere prosperarte de manera integral, pero tú tienes que dejar de mirar hacia atrás. No puedes estar mirando el retrovisor constantemente. El panorámico que tienes delante es mucho más grande. Los que viven con raíces de amargura están pensando constantemente en cómo vengarse de aquellos que le han hecho mal. Pero la palabra de Dios dice que la venganza es de Dios. No viven tranquilos, no viven felices, están pensando siempre cómo amargar a los otros. Y a veces no lo hacen ni siquiera de manera intencional, pero es esa misma raíz que brota en sus emociones. Son personas que están esperando que los demás cambien para ser feliz. ¿Y sabes cuándo van a ser felices? Nunca. Porque tu felicidad no depende de si tu esposo o tu esposa cambia, de si la economía cambia o no cambia, de que si es un presidente de un lado, si es un presidente del otro. No depende de afuera, tu felicidad depende de Cristo, del Cristo que está en tu corazón y del Espíritu Santo que puede transformar tu vida. Tú eres el que tienes que mirar cómo vas a cambiar, y tu felicidad va a depender de que solamente Cristo, que murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz de Calvario para pagar por todas esas heridas, por todas esas ofensas, y para que tú no tuvieses que estar pensando en ese dolor. Él clavó en la cruz del Calvario toda el acta de ofensas, de decretos contrarios en tu contra. Entonces hay que cortar de raíz para no llegar a la amargura, para no llegar al enojo. Y dice en el versículo que les leí al principio de Hebreos 4, ahí te da la clave. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Y te dice cómo: tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando tú no sepas cómo perdonar, o si tal vez piensas: es que lo que, pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron, eso no tiene perdón de Dios. ¿Ha escuchado a alguien decir así? Pues esa persona no ha leído la Biblia, o no sé qué Biblia está leyendo. Porque aquí dice que así como Dios me perdonó a mí y nos perdonó a todos, todas las atrocidades que cualquiera pudo haber cometido, de esa misma manera y por la sangre de Cristo que murió por nosotros, vamos a poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Dios te ha perdonado a ti, no somos nosotros quienes no vamos a poder perdonar a otra persona. Entre otras cosas, el más beneficiado en perdonar eres tú mismo, porque vas a poder ser libre. Por eso les decía, y dice este versículo, que líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas. Dios quiere que seamos libres de todas esas emociones tóxicas. Tenemos que identificar entonces cuáles son esas personas que nos han dañado. ¿Cuál fue ese padre que te abandonó?
¿Cuál fue esa madre que te trató con rudeza? ¿Cuál fue ese amigo, ese tío tal vez que abusó de ti? ¿Cuál fue ese novio que te pidió una prueba de amor y después te dejó tirada? ¿Cuál fue ese profesor que te maltrató delante de los demás? Tienes que identificar y cortar de raíz. Tienes que perdonar a aquellos que te han dañado. Tercera clave, anticípate. En Santiago, la palabra de Dios nos dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, cuando aquí nos dice que tenemos que ser lentos para hablar y rápidos para escuchar, significa que nosotros tenemos que anticiparnos antes que el enojo tome control de nuestras vidas. Tú tienes que decidir tener la actitud ganadora, la nueva naturaleza. Y si ya tú sabes que tienes una propensión a reaccionar con enojo, tú tienes que estar atento para que antes, cuando esa herida esté viniendo, antes de que llegue a controlarte, tú te anticipes y dices: stop, un momento, no voy a hablar, voy a tomarme 5, 10 segundos más, voy a mirar qué es lo que voy a decir. Voy a mirar, incluso voy a darme cuenta si esto por lo que estoy enojado vale la pena que yo me enoje o no. Voy a mirarlo con una perspectiva diferente. Usualmente a veces cuando de pronto tengo alguna discusión con mi esposa, después me quedo yo pensando, oye, ¿por qué es que estamos peleando? Y por lo que estamos peleando no tiene ni nada que ver con la forma como inició la discusión. O sea, uno pelea de gratis así, como que hemos pasado mucho tiempo bien, vamos a pelear para ponerle algo chévere aquí a la relación. Pareciera que fuera así, porque no tiene ni sentido. La gran mayoría de las veces que nos enojamos ni siquiera tiene sentido por aquello que nos estamos enojando. Entonces revisemos, pensemos, anticipémonos, miremoslo desde una perspectiva diferente. No siempre te están atacando, no siempre es que te quieren hacer la patuleca. A veces tenemos como delirio de persecución, como que no, es que todo el mundo está mirando a ver cómo es que me hace que yo me tropiece y me caiga. No, revisa bien. A veces nosotros pensamos desde una perspectiva, pero si lo vemos desde otra perspectiva, puede que veamos que pueden ser las cosas diferentes. Evalúa si tienes que hablar en ese momento o si puedes esperar que estés más calmado y hablar en otro momento. Pero no dejes de hacerlo, porque es que el enojo hay que expresarlo, hay que sacarlo. No puedes reprimirlo, no puedes dejarlo allí, porque empieza la raíz de amargura. Sí o sí hay que hablar y hay que sacar aquello que produjo esa ofensa en tu corazón. Pero muchas veces cuando lo hacemos de manera rápida, o sea, rápidos para hablar y lentos para escuchar, parece que hiciéramos lo contrario del versículo. Escuchamos poco y hablamos rápido, y cuando ya lanzamos la palabra, devolverla es imposible. Cuando ya le gritamos a nuestros hijos y nos dimos cuenta que no tuvo la culpa, ya devolver lo que dijimos ya no se puede. Entonces necesitamos entender que hay veces en los que tenemos que expresarlo en otro momento en el que ya estemos calmados. Buscar el momento adecuado, buscar el lugar adecuado y expresarlo de manera positiva. No expresarlo con señalamiento, no expresarlo con juicio, no expresarlo condenando a la otra persona. Es que tú me hiciste eso y por eso es que yo estoy enojado. No, mira, perdóname porque yo me sentí así y tal vez malinterpreté lo que tú querías decir. Trata siempre de tomar la actitud de Cristo. Cuando sientas una injusticia en tu vida, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Ir a la cruz. Pero pastor, ¿cómo así que voy a ir a la cruz si la otra persona es la que tiene la culpa? Eso fue lo que hizo Jesús. Murió en la cruz, y por causa de él ir a la cruz sin tener la culpa, Dios dice que él lo exaltó hasta lo sumo, porque el que se humilla, Dios lo exalta.
y el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, empieza tú con una actitud humilde y deja que sea Dios el que te exalte. Y cuarto, actúa con trascendencia. Hubo un momento en que vinieron los fariseos delante de Jesús y le estaban poniendo trampas, como en muchos pasajes de la Biblia. Y era día sábado y había un hombre con la mano seca. Y dice que los fariseos estaban allí como mirando a ver si Jesús iba a atrever o no a sanar, porque no era lícito sanar en día de reposo. Y dice entonces que Jesús miró con enojo a los que le rodeaban. Dice, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Jesús dice aquí que se enojó. De hecho, no fue la primera vez que se enojó. La más conocida tal vez es cuando llegó al templo y estaban los cambistas, estaban los vendedores. Y dice que se enojó también. Pero Jesús supo cómo controlar el enojo. En ese momento Él lo supo controlar en el templo para destruir aquello que estaba atentando contra la santidad de Dios. Sabemos por la Biblia que Jesús no pecó, pero sabemos que pudo sentir enojo, como en esa ocasión y como en esta. Es más, la Biblia registra por lo menos 200 veces, solo en el Antiguo Testamento, habla acerca de la ira de Dios. ¿Lo han escuchado alguna vez? Es decir, que la ira manejada de manera correcta puede encontrar la justicia de Dios, porque obviamente Dios no pecó. Pero en este pasaje me gusta mucho porque Jesús pudo haberse dejado llevar por su enojo causado por la dureza del corazón de los fariseos y no haber hecho el milagro, pero Él decidió ser trascendente. Él dijo, yo no me voy a dejar dominar por el enojo. Este hombre va a ser sanado hoy. Y eso tiene que ver con el legado que tú le quieras dejar a tus generaciones. ¿Cuál es el legado que tú le quieres dejar a tus generaciones? Ser una persona furiosa, iracunda, violenta, que maltrata de palabra, que maltrata con actos físicos. O decir, aunque sienta enojo, yo voy a ser trascendente y voy a dejar que los milagros de Dios fluyan a través de mí para bendecir la vida de mis hijos y de los que me rodean. Jesús hizo este milagro. Le dijo, extiende la mano, y la mano quedó restaurada. No se dejó llevar por el enojo que en ese momento sintió. Y este mismo Jesús es también aquel cuya tipología en el libro de Éxodo, cuando dice que los israelitas llegaron a un agua y el agua estaba amarga, las aguas de Mara, ¿recuerdan? Y dice que Dios le dijo a Moisés, toma un trozo de madera y échalo al agua, y el agua fue hecha dulce. Esa madera es tipología de Jesús. Así que Jesús es la respuesta para el enojo. Jesús es la respuesta para la amargura. Jesús es la respuesta para la tristeza. Jesús es la respuesta para toda depresión. Y si Jesús es la respuesta que tú has venido a buscar en esta noche, yo te voy a pedir que te coloques sobre tus pies ahí donde estás. Dios te ha hablado en esta hora para que tú puedas saber que Él te ha dado el dominio suficiente para que el enojo no controle tu vida. Dios te ha traído en esta hora para que tú puedas perdonar, para que puedas sacar toda falta de perdón y cortar de raíz toda raíz de amargura, todo enojo. Dios te ha traído a esta hora para que tú puedas saber que puedes anticiparte y que puedes encontrar, así como Jesús lo hizo, todas las herramientas necesarias, los principios de Dios necesarios para obtener la victoria. Y Dios te ha traído en esta noche también para que tú puedas tomar la actitud trascendente y dejar un legado a tus generaciones diferentes.
Si tú fuiste maltratado en tu época infantil, tú puedes tomar dos decisiones: actuar con maltrato hacia tus hijos o decir, yo no voy a repetir la historia. Pero sabes una cosa, no es suficiente con que lo digas, porque tal vez lo dijiste, yo no quiero maltratar a mis hijos como a mí me maltrataron, y te encuentras hoy maltratándolos aunque tú dijiste que no lo ibas a hacer. No es suficiente decirlo, tú tienes que sanar. Y a donde estás, yo te pido que cierres tus ojos y que le pidas al Espíritu Santo en esta hora que sane toda herida, que sane todo dolor, que sane toda falta de perdón, que sane todo abuso, todo abandono, que sane toda baja autoestima, que sane toda inseguridad que pudo haber sido producida por heridas en el pasado. Ahí donde estás, toma la decisión correcta. La decisión de vivir en esa nueva naturaleza que es Cristo mismo en tu corazón, para que tú puedas actuar de una manera trascendente y cambiar la historia de tu vida y la historia de tus generaciones. Padre amado, muévete de manera especial en cada corazón. Obra ahora, trae a la mente de cada uno de tus hijos aquel evento, aquella persona que produjo daño en su corazón. Dales la capacidad de entregar a ti todas esas heridas y recibir tu sanidad. Hoy eres libre de toda raíz de amargura. Hoy eres libre de todo aquello que ha querido mantenerte atado, imposibilitado para amar, imposibilitado para recibir amor, imposibilitado para recibir los milagros de Dios. Hoy en esta hora, tu Padre está aquí delante de tu presencia. Ahí donde tú estás, recibe ese toque poderoso del Espíritu Santo. Recibe esa sanidad, recibe esa capacidad para perdonar a todos aquellos que te hirieron. Recibe esa capacidad para poder levantar tus ojos y decirle, Padre, aquí estoy. No quiero vivir más esclavo del pecado, no quiero vivir más esclavo del temor. Soy tu hijo, soy tu hija, tú me amas, soy tu hijo amado, soy tu princesa. Recibo tu amor inagotable en esta hora. Recibo tu amor que me perdona, recibo tu amor que me levanta, recibo tu amor que se lleva todo llanto, todo dolor. Recibo tu amor que se lleva toda herida profunda en mi corazón. Vamos, levanta allí tu voz, levanta allí tus manos, pídele al Espíritu Santo que termine esa obra que ha empezado en tu vida. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.